Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma, apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. A continuación, vamos a concluir el libro Ser Humano de Jiddu Krishnamurti. Así que te recomiendo que te pongas cómodo, cómoda. Déjate leo. Interlocutor. Quisiera continuar, si es posible, donde lo dejamos ayer. Tal vez recuerde que hice 2 preguntas. Pregunté qué es el condicionamiento y qué es la liberación del condicionamiento, y usted dijo que empezáramos por la primera pregunta. No tuvimos tiempo para continuar con la segunda, así que hoy quisiera preguntar cuál es el estado de la mente que está libre de todos sus condicionamientos. Después de hablar ayer con usted, me quedó muy claro lo profunda y fuertemente que estoy condicionado, y vi al menos, o creo haberlo visto, una apertura, un resquicio en esta estructura de condicionamiento. Hablé con un amigo del tema y al poner algunos ejemplos objetivos de condicionamiento, vi muy claramente lo profunda y nocivamente que están afectadas por él nuestras acciones. Como dijo usted al final, la meditación es el vaciamiento de la mente de todo condicionamiento, de modo que ya no hay decisión ni ilusión. ¿Cómo puede liberarse uno de todas las distorsiones e ilusiones? ¿Qué es la ilusión? Krishnamurti. Es muy fácil engañarse uno mismo, muy fácil convencerse de cualquier cosa. La sensación de que uno debe ser algo es el principio del engaño y, por supuesto, esta actitud idealista lleva a distintas formas de hipocresía. ¿Qué crea la ilusión? Bueno, uno de los factores es la constante comparación entre lo que es y lo que debería de ser, o lo que pudiera ser, la evaluación de lo bueno y lo malo, el pensamiento que intenta mejorarse a sí mismo, el recuerdo del placer, el intento de conseguir más placer, etc. Es el deseo de tener más, la insatisfacción, lo que hace que uno acepte o tenga fe en algo, y esto tiene que conducir inevitablemente a todo tipo de engaño. Y de ilusión. Son el deseo y el miedo, la esperanza y la desesperación los que establecen la meta y la conclusión que ha de experimentarse. Por tanto, esta experiencia carece de realidad. Todas las llamadas experiencias religiosas siguen esta pauta. El deseo mismo de iluminación por fuerza ha de generar también la aceptación de la autoridad, y esto es precisamente lo opuesto a la iluminación. El deseo, la insatisfacción, el miedo, el placer, querer más, querer cambiar, todo lo cual es evaluación, ese es el camino de la ilusión. Interlocutor. ¿De verdad no tiene usted ninguna ilusión de nada? Krishnamurti. Yo no estoy todo el tiempo evaluándome a mí o a los demás. Esta liberación de emitir evaluaciones se produce cuando usted está viviendo realmente lo que es, sin desear cambiarlo ni juzgarlo en términos de bueno o malo. El vivir con algo no es aceptarlo. Eso está ahí, tanto si usted lo acepta como si no. Vivir con algo tampoco quiere decir que se identifique con ello. Interlocutor. ¿Podemos volver a la pregunta de qué es esa libertad que uno necesita realmente? Ese deseo de libertad se expresa en todos, alguna vez de forma necia, pero creo que se puede decir que en el corazón humano se encuentra siempre ese anhelo profundo de libertad que nunca se ve realizado. Hay una lucha incesante por ser libre. Sé que no lo soy, que estoy atrapado en muchos deseos. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Qué significa verdaderamente ser libre? Krishnamurti. Tal vez esto pueda apoyarle a comprenderlo. La libertad es la negación total. Negar todo lo que consideramos que es positivo, negar totalmente la moralidad social, negar toda aceptación interna de autoridad, negar todo cuanto uno ha dicho o inferido de la realidad, negar toda tradición,
toda enseñanza, todo conocimiento excepto el técnico, negar toda experiencia, negar todos los impulsos que provienen de los placeres que son recordados u olvidados, negar toda sensación de satisfacción, negar todos los compromisos para actuar de una determinada forma, negar todas las ideas, todos los principios, todas las teorías. Una negación así es la acción más positiva que pueda haber y por lo tanto es libertad. Interlocutor: si me voy desprendiendo de eso poco a poco, no concluiré nunca y eso mismo constituirá mi dependencia. ¿Podré acabar con todo de golpe? ¿Podré negar toda la acepción humana, todos los valores, aspiraciones y normas de forma inmediata? ¿Es posible? ¿No se requiere una enorme capacidad de la que yo carezco, una enorme comprensión para ver todo eso en un instante y dejarlo expuesto a la luz, a esa inteligencia de la que usted ha hablado? Me pregunto, señor, si sabe usted todo lo que eso conlleva. Pedirme a mí, un hombre corriente con una educación corriente, que me lance algo que parece una increíble cualidad de la nada. ¿Podré hacerlo? Ni siquiera sé lo que significa lanzarse a eso. Es como si se me pidiera que me convirtiera de golpe en el ser humano más hermoso, más encantador e inocente. Mire, ahora me siento verdaderamente asustado, no del modo en el que lo estaba antes. Ahora me enfrento a algo que sé que es verdad, y no obstante me siento atado por mi absoluta incapacidad. Veo la belleza que esto encierra, ser completamente nada, pero... Krishnamurti: mire, solo cuando hay vacío en uno, no el vacío de una mente superficial, sino el vacío que se produce con la negación total de cuanto uno ha sido, debiera ser y será solo en ese vacío, porque hay creación. Solo en ese vacío puede tener lugar algo nuevo. Miedo es el pensamiento de lo desconocido, por eso está realmente asustado de abandonar lo conocido, los apegos, las satisfacciones, los recuerdos placenteros, la continuidad y la seguridad que nos proporciona el bienestar. El pensamiento está comparado esto con lo que él considera que es el vacío. Esta imaginación del vacío es miedo y por lo tanto el miedo es pensamiento. Volvamos a esta pregunta. ¿Puede la mente negar todo lo que ha conocido, el contenido total de su yo consciente e inconsciente, todo lo cual constituye la esencia misma de usted? ¿Puede negarse usted completamente? Porque si no, no hay libertad. La libertad no es liberarse de algo, porque eso es solo una reacción. La libertad llega con la negación total. Interlocutor: ¿pero dónde está el bien, la utilidad de conseguir semejante libertad? Usted me está pidiendo que muera, ¿no es cierto? Krishnamurti: por supuesto. No sé cómo utiliza usted la palabra bien cuando pregunta cuál es el bien de esta libertad. ¿Bien en función de qué? ¿De lo conocido? La libertad es el bien absoluto y su acción es la belleza de la vida, de cada día. Solo en esa libertad hay vida y sin ella, ¿cómo puede haber amor? Todo existe y tiene su ser en esta libertad. Está en todas partes y en ninguna. No tiene fronteras. ¿Puede morir usted ahora a todo lo que conoce y no esperar mañana para morir? Esta libertad es eternidad y éxtasis y amor. Conocimiento. El conocimiento es el residuo de la experiencia. El conocimiento acumulado de la raza, de la sociedad, de la ciencia, toda la acumulación del esfuerzo humano como experiencia, científica o personal, es conocimiento. El conocimiento psicológico, el conocimiento de que quiero esto, de que he experimentado esto, de que creo en esto, de que esta es mi opinión, todos los residuos psicológicos de las experiencias de uno y de las experiencias de la humanidad, almacenadas en el cerebro, forman el pensamiento, y el pensamiento siempre es limitado, y cualquier acción nacida de él tiene que ser inevitablemente limitada, y por lo tanto no armoniosa sino contradictoria, divisiva, conflictiva, etc. Esto es lo que entendemos por conocimiento psicológico, es decir, he acumulado psicológicamente una gran cantidad de información sobre mi esposa o mi novia. He acumulado este conocimiento sobre ella de forma correcta o incorrecta, dependiendo de mi sensibilidad, de mi ambición, codicia, envidia y todo eso, dependiendo de mi actividad centrada en mí mismo, de modo que ese conocimiento impide la observación real de la persona, que es un ser vivo.
Nunca quiero enfrentarme a ese ser vivo porque tengo miedo. Es mucho más seguro tener una imagen de esa persona que ver al ser vivo. Sabemos que tenemos miedo, que estamos solos, que sufrimos mucho. Sabemos que estamos deprimidos, ansiosos, inseguros, preocupados, tratando todo el tiempo de alcanzar, de llegar a ser, de conseguir algo. Todo eso constituye la actividad del conocimiento. Preguntamos si se le puede poner fin a ese conocimiento psicológico, que siempre quiere imponerse y distorsionar al conocimiento tecnológico. Cargamos con un gran fardo de conocimientos, de heridas, de insultos, de diversas reacciones psicológicas y emotivas, distintas formas de experiencia. Nuestro cerebro se ve sobrecargado con todo eso, no solo con el conocimiento académico, sino también con todo el mundo psicológico que incluye los conocimientos, lo conocido. ¿Puede haber libertad mientras el pensamiento se encuentra trabajando en ese campo? Cuando el cerebro esté completamente libre de todo ese conocimiento psicológico acumulado, entonces allí estará la mente. Apego. ¿Qué es el apego? ¿Por qué nos sentimos apegados a una cosa o a una persona, a las propiedades, al dinero, a la esposa, al marido, a alguna conclusión descabellada, algún concepto ideológico? ¿Por qué estamos tan apegados? Investiguemos esto juntos y también las consecuencias del apego. Si yo me siento apegado a usted, si quien les habla está apegado a usted como audiencia, piensen en cuál puede ser su estado mental. Teme que quizá no venga el público, se pone nervioso y casi apopléjico. Está apegado a aprovecharse de la gente, a tener una reputación, así que las consecuencias del apego, si lo observan con mucha atención, tanto si es a la esposa, al marido, a un chico, a una chica, a una idea, a un cuadro, a un recuadro, a una experiencia, las consecuencias son que alimenta el miedo a perderlo. Y como consecuencia de ese miedo hay celos. Somos muy celosos. Celosos de los poderosos, ¿comprenden? Todos los celos, y de ellos nace el odio. Por supuesto, los celos son odio. Y cuando uno está pegado, siempre hay sospechas, sigilio. ¿No se han dado cuenta de todo esto? Es algo muy corriente por todo el mundo, pero uno, si se siente apegado a algo, a alguien, alguna idea, alguna persona, ¿puede ponerle fin ahora mismo? Eso es morir, o sea, ¿puede vivir uno con la muerte durante todo el día? Piensen en ello, investíguenlo, verán su grandeza, su inmensidad. No se trata de suicidarse, no estamos hablando de esos desatinos, sino de vivir con eso, de poner fin a toda sensación de apego, a toda sensación de miedo, lo cual significa poseer un cerebro que actúa, pero que nunca tiene una dirección, un propósito, etc. Que actúa. Eso es vivir con la muerte en cada segundo, sin acumular nunca, sin almacenar nunca, sin darle nunca continuidad a nada. Señores, ustedes no lo saben, si lo supieran, verían lo que eso significa. Eso es realmente la libertad. Y de esa libertad surge el amor. El amor no es apego, el amor no es placer, ni deseo, ni satisfacción. Estoy apegado a usted es bien parecida, me complace, me ofrece sexo, compañía o lo que sea. Y yo me siento muy apegado a usted. Ese apego es el pasado. Me siento apegado a usted por ese placer, y ese apego es recuerdo. Porque la próxima vez que usted no esté ahí diré, ¡ay, ojalá estuviera aquí! Así pues, el apego es recuerdo. No hay apego cuando se vive el presente. Placer. ¿Qué es el placer? ¿Cómo se produce? Usted ve una puesta de sol y el contemplarla le produce gran deleite. Experimenta eso. Y esa experiencia le deja un recuerdo de placer y mañana querrá que se repita ese placer. Esa repetición ocurre, como usted puede observar, cuando el pensamiento piensa en algo y le da vitalidad y continuidad. Sucede lo mismo con el sexo y con cualquier otra forma de placer físico o psicológico. El pensamiento crea la imagen de ese placer y continúa pensando en él. La siguiente cuestión sería, ¿cómo se puede dejar de pensar en eso? El gozo no es placer, no se puede pensar en el gozo, o más bien puede pensar en él, pero entonces la reduciría a placer porque lo que se denomina gozo, éxtasis, no es un producto del pensamiento. ¿No se ha dado usted cuenta de que cuando hay una gran manifestación de gozo, no puede pensar en ello al día siguiente y que si piensa ya lo ha convertido en placer? ¿Es posible que un suceso, tanto si es doloroso como placentero, concluya sin dejar marca en el cerebro?
Esa marca en el cerebro es recuerdo, y cuando el recuerdo responde, su respuesta es pensamiento. Se desarrolla aquella hermosa puesta de sol mientras la veía. Se producía un gran deleite. Usted la observaba, sus colores, la luz reflejada en el agua, los distintos tonos de luz en las nubes. ¿Puede observarla sin palabras? En el momento en que utilice la palabra, esa palabra tiene asociaciones y esas asociaciones son parte de la memoria. Cuando usted dice lo extraordinaria que es, ya se ha apartado de la mirada, de la observación de ver la puesta de sol. ¿Puede observar la puesta de sol sin la palabra? Es decir, observarla totalmente con una atención total sin compararla con la puesta de sol que vio en California o en alguna otra parte del mundo, o diciéndole a sus amigos qué hermosa es, sino viéndola simplemente sin palabras. O sea, observar con total atención. Entonces, si mira así, descubrirá que la propia percepción impide que se forme un recuerdo de esa puesta de sol, lo que no quiere decir que no experimente gozo y deleite con ello. El placer no es solamente el placer inmediato, el deseo inmediato, sino también la exigencia de continuidad de ese placer psicológico que he tenido. En todo eso se encuentra incluido el pensamiento, en todo eso está el proceso de reconocimiento, la palabra, la exigencia de continuidad. Existe el placer inmediato de comer una fruta y un segundo más tarde quiero más. El más de cualquier cosa no es el momento mismo. Pensar en la experiencia de ayer, ya sea el haber mirado atentamente un hermoso árbol, el cielo sobre las colinas o su disfrute sexual, es placer. El placer es la actividad del pensamiento, una vez más, que la realidad ha desaparecido, lo cual es completamente distinto de lo que es el gozo. Usted goza. Si a usted le gusta comer, goza con la comida, pero enseguida surge el pensamiento de que mañana ha de comer lo mismo. Entonces empieza el hábito, y el pensamiento dice que debe romper ese hábito, y de ese modo se inclina el conflicto. Por el contrario, si a usted le gusta la comida, paladéela, disfrútela y termine en ese momento con ella, ¿comprende? No diga que debería repetirla mañana o esta noche. Del mismo modo observe a su esposa, a su marido, a todo, sin registrarlo ni por tanto darle continuidad. A eso proporcionará al cerebro una enorme libertad. Ha establecido orden en donde debe haberlo y usted habrá alejado todo desorden de su relación, porque entonces no habrá imagen entre usted y el otro. Imagen. Quien les habla entiende por imagen un símbolo, un concepto, una conclusión, un ideal. Todos son imágenes, es decir, lo que yo debería de ser, no soy esto, pero quisiera ser aquello. Eso es una imagen proyectada por la mente en el tiempo, es decir, en el futuro, y por consiguiente es irreal. Lo que es real es aquello que he hecho y que está teniendo lugar ahora en mi mente. ¿Podemos seguir desde aquí? Nos preguntamos por qué crea la mente una imagen. ¿Será porque en la imagen hay seguridad? Si tengo esposa, me formo una imagen de ella. La propia palabra esposa ya es una imagen. Me formo esa imagen porque aunque la esposa es una entidad viva, cambiante, vitalmente humana, y comprenderla requiere mucha más atención y mayor energía, si me formo una imagen de ella resultará mucho más fácil vivir con eso. Ante todo, ¿tiene usted una imagen de sí mismo, de que es un gran hombre o de que no lo es, de que usted es esto o lo otro? Cuando usted vive con imágenes, está viviendo con ilusiones, no con la realidad. ¿Por qué su mente crea imágenes? ¿Es debido a que en las imágenes hay seguridad, aunque esas imágenes sean falsas? La imagen es la proyección del pensamiento, y el pensamiento es la respuesta de la memoria almacenada en el cerebro como conocimiento. El conocimiento procede de la experiencia. Usted tiene experiencia. Recuerda esa experiencia como conocimiento, y ese conocimiento recordado proyecta pensamiento. Pero el conocimiento siempre es limitado. No hay un conocimiento completo de nada, así que el pensamiento siempre es limitado. La mente debe descubrir cómo vaciar su contenido, es decir, no tener imágenes y por consiguiente no tener observador. La imagen significa el pasado, o la imagen que se está desarrollando ahora o la que proyectaré en el futuro. Así pues, ninguna imagen, o sea, ninguna fórmula, ni idea ni principio, pues todo ello implica imagen. ¿Hay alguna posibilidad de que no se forme la imagen?
Usted me hiere o me complace y por consiguiente yo tengo una imagen de usted. ¿Es posible que no haya formado la imagen cuando usted me hiere o me complace? ¿Es posible estar totalmente atento cuando, por ejemplo, usted me insulta, de modo que eso no me deje marca? Solo cuando no tengo imagen de usted ni usted de mí, sea lo que fuere lo que diga usted, no dejará marca alguna, lo cual no quiere decir que esté aislado o que carezca de afecto, sino que se ha puesto fin a ese registro de heridas, de insultos y de todas estas actividades del pensamiento. Para eso hay que estar, en el momento del insulto, completamente atento con todos sus sentidos. Cuando en su interior psicológicamente no tenga el menor rastro de una imagen, nadie podrá herirlo. Lo que queremos decir con mirar un árbol con inocencia es mirarlo sin la imagen. Del mismo modo, ha de observar usted la violencia sin la imagen de la misma palabra. La mayoría de nosotros tenemos unos con otros relaciones mecánicas. Por mecánica quiero decir la imagen que el pensamiento crea de usted y de mí. Entendemos por relación correcta un estado de la mente y del corazón en el que ha desaparecido todo el mecanismo que crea la imagen, de modo que hay una armonía completa no solo dentro de uno, sino también con el otro. El que usted no tenga imagen de sí mismo no quiere decir que esté confuso, que se haya vuelto inseguro o indeciso, al contrario. Cuando usted tiene una imagen de sí mismo, esa imagen crea incertidumbre. El venerar a otro es venerarse a sí mismo. La imagen es el símbolo, es la proyección de uno mismo. La imagen es la proyección de la experiencia pasada. La experiencia pasada ha producido esta imagen, y de acuerdo con ella actúo, lo cual es el futuro. Cuando usted comprende el deseo, tal comprensión incluye no solo el objeto exterior, sino también la proyección psicológica de una imagen. Cualquier forma de imagen que usted tenga de otro o de sí mismo impide la belleza de la relación. Pensar. ¿Qué es pensar? ¿Podemos pensar sin memoria? No, no podemos. Entonces, ¿qué es la memoria? Adelante, apliquemos toda nuestra inteligencia en este asunto. ¿Qué es la memoria? ¿Una larga asociación de ideas, un montón de recuerdos? Entonces, ¿qué es la memoria? ¿Recuerdo la casa en la que viví? ¿Recuerdo mi infancia? ¿Qué es eso? El pasado. ¿De acuerdo? El pasado es memoria. No sabemos lo que sucederá mañana, pero podemos proyectar lo que pudiera suceder o no suceder. Esa es la acción de la memoria en el tiempo. Entonces, ¿qué es la memoria? ¿Cómo surge la memoria? Es muy sencillo. La memoria no puede existir sin conocimiento. Si ayer tuve un accidente de automóvil, ese accidente se recuerda, pero antes de ese recuerdo se produjo el accidente. La experiencia del accidente se convierte en conocimiento y entonces surge el recuerdo de ese accidente. Si no hubiera tenido el accidente, no hubiera habido recuerdo de él. Además, también podemos imaginar los accidentes de otras personas. Así es que el conocimiento está basado en la experiencia, pero la experiencia siempre es limitada. Puedo tener más experiencias, más variedades de verdades y experiencias, no solo físicas o sexuales, sino también las llamadas experiencias internas de algún dios ilusorio, etc. Así que tenemos experiencia, conocimiento, memoria y pensamiento. ¿De acuerdo? Pero la experiencia es siempre limitada, y yo no puedo experimentar la inmensidad del orden del universo, no puedo experimentarlo, pero sí imaginarlo. La experiencia es limitada y en consecuencia el conocimiento también lo es, tanto en el futuro como ahora mismo, ya que el conocimiento siempre se está incrementando cada vez más. El conocimiento científico se basa en eso. Desde antes de Galileo, no ha dejado de irse acumulando cada vez más. Así pues, el conocimiento siempre es limitado, ya sea ahora o en el futuro. Así que la memoria es limitada, y lo mismo ocurre con el pensamiento. Ahí radica la dificultad. El pensamiento es limitado. El pensamiento ha inventado dioses, salvadores, rituales, a Lenin y a Marx y a Stalin. Así que el pensamiento, sea el que fuere, noble o innoble, religioso o no religioso, virtuoso o no virtuoso, moral o inmoral, sigue siendo limitado. Cualquier cosa que haga el pensamiento es limitada. ¿Estamos de acuerdo en esto? Heridas. ¿Qué es una herida? No conteste verbalmente. Investigue en su interior.
Obsérvese usted. Psicológicamente usted se siente herido. Sus padres lo hirieron cuando usted era niño. Sus amigos lo hirieron en su infancia. En la escuela también lo herían al decirle, debes ser tan listo como tu hermano. O pudo ser su tío o su director o cualquier otro. Luego en la universidad tenía que examinarse y si suspendía se sentía herido. Y si no consigue un trabajo se siente herido. En el mundo todo se confabula para herirlo. Nuestra educación, que está tan corrompida, lo hiere, de manera que se siente herido. ¿Se da usted cuenta realmente de que está herido? ¿Ve usted que como consecuencia de sentirse herido quiere herir a los demás? De ahí surge la ira, la resistencia y usted se va replegando y cada vez más se va aislando más en su interior. Y cuanto más se aísla y se repliega en su interior, más herido se siente. Así que levanta una muralla a su alrededor y finge, pero está siempre dentro de esa muralla. Estos son todos los síntomas. Así pues, se siente herido. Si verdaderamente se da cuenta de que está herido, no solo en el plano consciente, sino más profundamente, ¿qué hará? Bien, ¿cómo se produce esa herida? Es a causa de la imagen que usted tiene de sí mismo. Si yo tuviera una imagen de mí, siempre sentado sobre un estrado y hablando a un auditorio, gracias a Dios no la tengo, y ese público no estuviera de acuerdo conmigo o no viniera a escucharme, mi imagen se sentiría herida. El hecho es que mientras tenga una imagen de mí, esa imagen va a sentirse herida. Eso está claro, ¿no es verdad? Bien, ¿es posible vivir sin una sola imagen? Esto equivale a no tener ninguna conclusión, ningún prejuicio, todo eso son imágenes. En el momento en que usted me insulta, que es cuando me dice algo contrario a la imagen que tengo de mí, usted me hiere. Ahora bien, si en el momento en que usted dice algo que es doloroso o hiriente, me doy cuenta y presto una atención total a lo que usted dice, entonces no se produce registro alguno. Solo cuando no hay atención se produce ese registro de la herida o del halago. Por tanto, ¿puede usted prestar una atención total cuando alguien le dice que es tonto? Si lo hace así, no habrá herida y las heridas pasadas desaparecerán con esa atención. La atención es como una llamada que quema las heridas del pasado y las del presente. ¿Lo ha comprendido? Atención. Interlocutor. Usted ha dicho que cuando uno concede plena atención a un problema, el problema alcanza su plenitud y luego termina consumiéndose. ¿Puede explicarlo un poco más? Krishnamurti. Pongamos por ejemplo el problema del conflicto. ¿Puede observar usted su conflicto y concederle total atención? Le ruego que lo escuche unos minutos, escúchelo. Usted tiene un problema que es el conflicto. ¿Puede observarlo? No solo escuchar el problema, sus sonidos, sus contenidos, la sutileza del problema, sino observarlo sin tratar de resolverlo, sin tratar de darle una dirección sin ningún motivo. Cuando usted tiene un motivo, le da una dirección y por consiguiente está distorsionando el problema. ¿Puede ser consciente del conflicto de forma sensible? No actuar sobre él porque usted es parte de ese conflicto. Usted es el conflicto, así pues, si actúa sobre él, creará más conflicto. Así es que observe ese conflicto, tanto el pequeño conflicto como la totalidad de los conflictos humanos. Lo personal y lo general, obsérvelo. Escuche su relato, no lo cuente usted, deje que sea él quien se lo cuente a usted. Como si fuera un niño queriendo al que tiene sentado en su regazo y le está contando un cuento. No lo interrumpa, no sea brusco con él, acepte que le cuente todo lo que sea. Del mismo modo, permita que ese conflicto le cuente a usted todo sobre él. Usted solo debe tener oídos para escucharlo, no solo los oídos externos, sino también debe escuchar internamente la naturaleza del conflicto. ¿Puede escuchar de esa manera, dedicándole toda su atención sin esfuerzo alguno? Cuando está con un niño escuchando en su regazo, su relato, usted no hace esfuerzo alguno ni dice, debo controlarme, debo ser más paciente. Usted lo escucha porque quiere a ese niño. Escuche de ese mismo modo y entonces verá cómo el problema va madurando, creciendo y muestra todo su contenido. Y cuando ha mostrado todo su contenido se desvanece, se acaba. ¿Comprende? Es decir, él es el desarrollo y es el desvanecimiento de un problema, lo cual no implica tiempo. Solo una mente impaciente hace intervenir al tiempo y dice, debo resolver esto.
con una mente que está escuchando de forma muy atenta y sensible, alerta a todos sus movimientos, por pequeños y sutiles que sean. Cuando usted escucha el problema, cuando le concede toda su atención, y no podrá concederle toda su atención si tiene un motivo, si tiene una dirección, si dice, debo hacer esto, pues entonces nada sucederá. Cuando le presta una atención total, el problema se mostrará en su plenitud y se disolverá, como una flor que es un capullo por la mañana y por la tarde se ha marchitado. Vulnerabilidad. Cuando la razón carezca de capacidad para protegerlo, a usted mediante explicaciones, evasiones y conclusiones lógicas, entonces habrá total vulnerabilidad, una desnudez absoluta de todo su ser, y brillará la llamada del amor. Como esto es una conversación, un diálogo entre ustedes y quien les habla, deberíamos ser vulnerables, es decir, desprendernos de toda defensa, de toda resistencia, y estar dispuestos a manifestarnos eternamente, no solo al problema, sino a lo que implica el problema, concediéndole toda nuestra atención. ¿Ve usted la necesidad de ser abiertos y vulnerables? Si no ve qué es esto, es algo verdadero, volverá a levantar muralla de forma encubierta en torno a usted. La esencia de la sensibilidad es ser vulnerable, ser interiormente vulnerable, y eso significa no tener ningún tipo de resistencia, no tener imágenes ni fórmulas. Percepción. ¿Qué significa la percepción? ¿Puedo tener percepción si me siento apegado a mi posición, a mi esposa, a mi propiedad? Decíamos que solo puede darse una percepción total cuando en mi vida diaria no existe confusión. Si tengo miedo, mi percepción será muy parcial. Pero si investigo, si observo, si me adentro en el miedo, si lo comprendo profundamente, si penetro en él, tendré percepción. La percepción solo puede producirse cuando no existe división entre el observador y lo observado. Todas las impresiones sensoriales, las impresiones que se registran consciente e inconscientemente, las distintas imágenes, las conclusiones y prejuicios, todo eso está implicado en la percepción. Y cuando me encuentro con usted, conecto la atención y emergen las imágenes. A eso le llamamos percepción. Pero el orden es la percepción de las cosas tal como son. La percepción de lo que es usted, no mi conclusión de lo que es. Digo que percepción es ver las cosas como son, y no puedo verlas si llego a una conclusión. Por consiguiente, en la conclusión hay desorden. Hay una clase de energía totalmente distinta cuando existe una percepción pura, la cual no está relacionada ni con el pensamiento ni con el tiempo. ¿Existe una percepción de la violencia que acabe instantáneamente con la violencia? La percepción es acción, y cuando usted ve una serpiente actúa instantáneamente. No dice, bueno, haré algo la semana que viene, sino que existe una respuesta inmediata porque hay un peligro. La importancia es que observe su mente sin juzgarla, que simplemente la mire, la observe, que sea consciente del hecho de que su mente es una esclava y nada más. Porque esa misma percepción libera energía, y es energía la que va a destruir la esclavitud de la mente. Hemos de ocuparnos solamente de lo que es, y es esa percepción de lo que es la que enciende ese fuego creativo. La urgencia que hay tras la auténtica pregunta, la misma insistencia en ella, produce percepción. La mente perceptiva está viva, llena de actividad y de energía. Solamente una mente así puede entender lo que es la verdad. Si el pensamiento no se detiene, la mente nunca estará en silencio, y solo cuando la mente está en completo silencio existe la posibilidad de la percepción. Es lo lógico. Si mi mente está parloteando, comparando, juzgando, diciendo que esto está bien o aquello está mal, no le estoy escuchando a usted. La percepción implica una completa atención, con nervios, oídos, cerebro, corazón, todo de características excepcionales. Es el yo el que establece la fragmentación. En ausencia del yo hay percepción. La percepción es acción y eso es belleza. Solamente puede haber percepción cuando no hay vestigios del pensamiento. Cuando no existe interferencia de la actividad del pensamiento y percepción, que es la comprensión instantánea y directa de un problema. ¿Se origina la percepción en la mente? Sí, cuando el cerebro está en silencio. Percepción directa. Insight. ¿Qué es la percepción directa? Es decir,
El percibir algo de forma instantánea, que sea verdadero, lógico, sensato y racional. Esa percepción debe actuar instantáneamente. Tener una percepción instantánea, por ejemplo, de las heridas, del daño que uno ha recibido desde la infancia. La herida es la imagen que usted ha creado de sí mismo. Ahora bien, al tener una percepción directa de todo eso sin que haya análisis, al verlo de forma instantánea por la comprensión misma de esa percepción directa, que exige toda su energía y atención, la herida queda disuelta. ¿Qué es, pues, la percepción directa? Decimos que la percepción directa se da solo cuando el conocimiento ha llegado a su fin, y lo que hay es pura observación sin dirección alguna. ¿Y qué es esa percepción? No es el resultado de un examen continuo, de un análisis continuado, de un examinarse día tras día, sino que es el cese súbito de todo conocimiento y el ver algo directamente. Esa percepción inmediata produce un cambio fundamental en las células mismas del cerebro que son responsables de la memoria. Cuando tiene una percepción directa del apego, usted examina las palabras, examina su reacción de afirmación y negación. Usted ve, observa cómo ha formado la mente todo este proceso del apego y solo puede observarlo cuando no quiere desecharlo. Solo puede observarlo cuando ve que el observador es eso que usted está viendo. El observador ha creado el apego y después se aparta de él y trata de cambiarlo, de controlarlo, de darle forma, de negarlo, alterarlo, superarlo, etc. Pues bien, cuando usted tiene una percepción de esa clase, de ahí surge la inteligencia. Insight. Ya hemos ofrecido otra nota a pie de página sobre la traducción de esta palabra. Etimológicamente quiere decir visión interior y está relacionada con las expresiones comprensión, percepción, observación, intuición, penetración, visión, etc., matizada con los adjetivos inmediata, instantánea, directa, total, interna, etc. El neologismo introvisión podría recoger la etimología del término y constituirla en una aportación de la lengua española. Esta continua percepción directa, sin una fórmula, sin una conclusión que le ponga fin, es una acción creativa. Resulta sorprendentemente bello e interesante comprobar cómo el pensamiento se encuentra ausente cuando usted tiene una percepción directa. El pensamiento no puede tener esa percepción, solo usted puede tenerla cuando la mente deja de actuar de forma mecánica en la estructura del pensamiento. Tener una percepción directa y no extraer jamás una conclusión de ella, de modo que usted se mueva constantemente de percepción en percepción, de acción en acción, eso es espontaneidad. Una mente que es libre tiene una percepción directa a cada momento. Una mente que es libre no tiene conclusiones y por consiguiente no es mecánica. Hay seguridad en la percepción directa, no en la conclusión. La percepción directa no es un recuerdo, no es un resultado calculado o investigado, no constituye un proceso de registrar y actuar desde ese recuerdo, y tampoco es la actividad del pensamiento, que es tiempo. De ahí que la percepción directa sea la acción de una mente que no se encuentra apresada por el tiempo. Pasión. Cuando usted se enamora de alguien, se encuentra en un estado de gran emoción, que es el afecto de causa en particular, pero de lo que yo estoy hablando es de la pasión sin causa. Es sentirse apasionado por todo, no solo por algo. Si bien la mayoría de nosotros nos apasionamos por una persona, por una cosa en particular, creo que hemos de ver esta distinción muy claramente. En el estado de pasión sin causa, hay un apasionamiento libre de todo apego, pero cuando la pasión tiene una causa hay apego, y ese apego es el principio del sufrimiento. Cuando hay una pasión por algo, por una persona, por una idea, por algún tipo de satisfacción, entonces a causa de esa pasión hay conflicto, contradicción, esfuerzo. Por favor, quisiera sugerirles simplemente que escuchen, que no se esfuercen en alcanzar ese estado de apasionamiento, esta pasión sin causa. Si podemos escuchar atentamente con esa sensación de facilidad que se produce cuando no se fuerza la atención con la disciplina, sino que nace simplemente de la necesidad de comprender, creo que entonces descubriremos por nosotros mismos lo que es esta pasión. Creo que el fin del sufrimiento está relacionado con la intensidad de la pasión. Solo puede haber pasión cuando existe un abandono total de uno mismo. Nunca se es apasionado a menos que exista una ausencia completa de lo que llamamos pensamiento. Esa pasión nada tiene que ver con el entusiasmo. Llega solamente cuando hay un completo ceso del yo, cuando se ha dejado atrás todo sentimiento de mi casa, mi propiedad, mi país, mi esposa, mis hijos. Puede que usted diga entonces que no vale la pena tenerla. Quizá no para usted.
Solo vale la pena si en realidad quiere descubrir lo que es el dolor, lo que es la verdad, lo que es Dios, el significado de todos estos asuntos confusos y violentos de la existencia. Si eso es lo que le preocupa, entonces debe profundizar en ello con pasión, lo que quiere decir que no puede estar atado a su familia. Usted puede tener una casa, también puede tener una familia, pero si usted se encuentra psicológicamente atado a ellas, entonces no podrá ir más allá. Cuando no hay derroche de energía, hay pasión. La mayoría de nosotros empleamos la palabra pasión refiriéndonos a una sola cosa, al sexo. Sufrimos apasionadamente e intentamos solucionar ese sufrimiento, pero yo utilizo el término pasión en el sentido de un estado de la mente, de un estado del ser, un estado de nuestra esencia interna. Si existe tal cosa, que tiene sensaciones muy intensas, que es muy sensible tanto a la suavidad, a la suciedad, a la miseria, a la pobreza, a la riqueza y a la corrupción, como a la belleza de un árbol, de un pájaro, de arroyo, de un estanque en cuya superficie se refleja el cielo del atardecer. Es necesario sentir todo eso de una manera intensa y profunda, porque sin esa pasión la vida se vuelve vacía, superficial, sin mucho significado. Si no podemos ver la belleza de un árbol y amar ese árbol, si no podemos cuidarlo con todo el afecto, no estamos vivos. Hablamos de pasión sin motivo. Para comprender lo que es verdadero hay que tener pasión. El permanecer con el sufrimiento, el no evadirse de él, trae la pasión. La pasión significa el completo abandono del yo, del ego, y por consiguiente una gran austeridad, la austeridad de una gran belleza. Sin esa cualidad interior de la pasión, que es el resultado de una gran compresión de dolor, no veo cómo puede existir la belleza. Una mente apasionada indaga, investiga, observa, pregunta, cuestiona, no se limita simplemente a buscar, para liberarse de ese descontento, algo con lo que pueda realizarse y después echarse a dormir. La pasión por descubrir, por indagar, por investigar, por comprender, solo puede llegar cuando está ausente del yo. La percepción de la verdad requiere pasión, intensidad, una energía explosiva y no una mente que se sienta abatida por el miedo, por la disciplina y por todos los errores de la vida cultivada, pues esas son las actividades fragmentarias de la mente condicionada. Cuando uno ve esto, entonces todo su ser está en ello. Solo una mente que es apasionada, que conoce la pasión de la libertad, solo una mente así puede hallar lo que es inconmensurable. Uno tiene que encontrar esa pasión que no es deseo ni tiene motivo. ¿Existe una pasión así? Esa pasión existe cuando se pone fin al sufrimiento. Acción. Entonces nos damos cuenta de que todo pensamiento es inadecuado para resolver nuestros problemas, y comprendemos que esto no es solo una conclusión lógica, que no es un simple aforismo, sino una verdad, una ley que dice que el pensamiento es inadecuado porque es fragmentario, y como tal ha creado y dividido el mundo. Vemos esto y también nos damos cuenta de que usted es el mundo y el mundo es usted. En lo fundamental, en lo básico, porque allá donde vaya habrá sufrimiento, lágrimas, desgracias, confusión, hambre, privación. Es lo que tienen en común en la humanidad. Así pues, usted es el mundo y el mundo es usted, y cuando se da cuenta de que el pensamiento de la humanidad, resulta inadecuada para resolver los problemas humanos de la vida, de la existencia, de la relación, del miedo, de todo eso, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se da cuenta de esa verdad? ¿Es una aceptación intelectual, una teoría que alguien ha propuesto y que usted la ha aceptado como tal? ¿Hace usted una abstracción, una ideal de esta afirmación de que usted es el mundo y de que el mundo es usted y de que el pensamiento es inadecuado y realmente lo vive? Decimos, viva con ello, obsérvelo, sosténgalo como si fuera una joya. No le diga qué debe hacer, contemple esa joya que tiene. Ella es quien le dirá lo que debe hacer. Pero nos sentimos muy ansiosos por decirle nosotros lo que debe hacer. ¿Comprende? Usted lee una novela, una obra de misterio, y en ella está escrito todo. No tiene por qué decirle usted lo que va a suceder. Del mismo modo, usted posee la joya más extraordinaria, comprender que usted es el mundo y que el mundo es usted, y que el pensamiento es totalmente inadecuado para resolver los problemas humanos de la relación. Vea esto. Viva con eso cada minuto del día y entonces descubrirá lo que es la acción concreta. Aprender. Cuando aprende usted, aprende diferente al saber. Son diferentes, ¿no es cierto? Acumular conocimiento es diferente de aprender. En el momento en que he aprendido, eso se convierte en conocimiento.
Después de que he aprendido, le añado más. A este proceso de ir añadiendo lo llamamos aprender, pero no es más que la acumulación de conocimiento. No estoy en contra de tal acumulación, pero estamos tratando de descubrir lo que es el acto de aprender. La mente solo está aprendiendo cuando se encuentra en un estado de no saber. Cuando no sé, aprendo. El conocimiento no es aprender. El aprender está siempre en el presente activo. El conocimiento siempre está en el pasado. Y vivimos en el pasado, nos satisfacemos con el pasado. Pero si usted está aprendiendo, quiere decir aprendiendo todo el tiempo, que es un presente activo, aprendiendo en cada momento, aprender al observar y escuchar, aprender al ver y hacer, entonces comprobará que el aprender es un movimiento constante sin el pasado. Vamos a averiguar ahora si existe una forma diferente de aprender que no consiste en la acumulación de conocimientos. Permítame decirlo de otro modo. Primero está la experiencia y de la experiencia surge el conocimiento, del conocimiento la memoria y la respuesta de la memoria es el pensamiento. Luego actúa el pensamiento y de esa acción usted aprende más y así se repite el ciclo. Esta es la secuencia de nuestra vida. Nosotros decimos que esa forma de aprender nunca resolverá nuestros problemas porque es una repetición. Es evidente que no lo hemos resuelto. Ahora bien, ¿existe otra forma de aprender? Aprender no en el contexto del conocimiento, sino de una forma distinta, una percepción, acción no acumulativa. Cuando uno aprende, la mente siempre está atenta y nunca acumula, por consiguiente no hay acumulación, con lo cual uno juzgue, evalúe, condene y compare. Observar, mirar, ver, escuchar, todo es parte del aprender. Para aprender sobre uno, hay que poner fin a todo conocimiento previo sobre uno. Meditación. ¿Qué es la meditación? Como no sabemos lo que es, no tenemos ni idea de cómo empezar. Así pues, hemos de abordarla con una mente abierta, ¿no es así? Debemos abordarla con una mente libre que reconozca que no sabe y no con una mente atiborrada que ande buscando cómo tiene que meditar. Si realmente quiere comprender esto, no aferrarse a lo que digo, sino experimentar de verdad lo que vamos investigando, entonces descubrirá usted mismo el significado de la meditación. Hasta ahora hemos abordado el problema con una actitud de averiguar cómo meditar, qué sistema seguir, cómo respirar, qué clase de ejercicios de yoga hacer, etc. Porque creemos saber lo que es la meditación y que el común nos llevará a algo. Pero, ¿sabemos realmente qué es la meditación? Yo no, y creo que usted tampoco. Por consiguiente, hemos de enfocar juntos la cuestión con una mente que reconozca que no sabe. Aunque hayamos leído cientos de libros y practicado muchas disciplinas de yoga, en realidad ustedes no saben. Solamente esperan, solamente desean, solamente quieren, mediante un modelo determinado de acción, de disciplina, llegar a un determinado estado. Y ese estado puede ser totalmente ilusorio, puede ser únicamente su propio deseo, y seguramente es así, es su propia proyección, como reaccionó a una experiencia diaria llena de sentimientos. Por lo tanto, lo primero y esencial no es cómo meditar, sino descubrir lo que es la meditación. La mente ha de llegar a ella sin saber, y eso es extremadamente difícil. Estamos muy acostumbrados a pensar que es esencial un método determinado para meditar, ya sea la repetición de palabras, la oración, adoptar una determinada postura, fijar la mente en una frase o en una imagen concreta, respirar de forma regular, hacer que el cuerpo esté tranquilo, o lograr un control completo de la mente. Todo esto nos resulta muy familiar y creemos que nos llevará a algo que pensamos que se encuentra más allá de la mente, más allá del tránsito y proceso del pensamiento. Creemos que ya sabemos lo que queremos y tratamos de comparar los distintos métodos para encontrar el mejor. El problema de cómo meditar es completamente falso. ¿Puedo descubrir lo que es la meditación? Esa es la verdadera cuestión. Meditar, saber qué es la meditación, es algo extraordinario, así que vamos a averiguarlo. Ciertamente la meditación no es la búsqueda de ningún sistema. ¿No les parece? ¿Podrá la mente eliminar por completo la tradición de una disciplina, de un método que existe no solamente aquí, sino también en la India? Eso es esencial porque yo no sé qué es la meditación. Sé lo que es concentrarse, cómo controlarse, cómo disciplinarse, qué hacer, pero no sé qué hay después. Tan solo me han dicho que si lo hago, conseguiré, y como soy codicioso, practico esos ejercicios. Entonces, ¿puedo descubrir lo que es la meditación y eliminar la exigencia de un método? El mismo hecho de profundizar en todo esto es meditación. Estoy meditando desde el momento en que investigo lo que es la meditación, en lugar de cómo he de meditar.
En el momento en que empiezo a averiguar por mí mismo lo que es la meditación, mi mente que no sabe debe rechazar todo lo que conoce, lo cual quiere decir que tengo que abandonar mi deseo de lograr un determinado estado, porque el deseo de conseguirlo es la raíz, la base de mi búsqueda, de mi método. He conocido momentos de paz, de silencio y una sensación de lo otro, y deseo conseguirlo nuevamente, convertirlo en un estado permanente, así que busco el cómo. Creo que ya conozco lo que es ese otro estado y que un método que conducirá a él, pero si ya sé qué es lo otro, entonces eso no es la verdad, simplemente es la proyección de mi propio deseo. Mi mente, cuando está realmente investigando lo que es la meditación, comprende el deseo de tener éxito, de obtener un resultado, y de esa manera se libera de él. Por consiguiente, rechaza de plano toda autoridad, porque no conocemos lo que es la meditación, y nadie puede decírnoslo. Mi mente se encuentra en un estado de no saber. No hay métodos, no hay plegarias, no hay repetición de palabras ni concentración, pues ve que la concentración es tan solo otra forma de conseguir el éxito. La concentración de la mente es una idea concreta, confiando en que por este medio se entrega a uno para ganar por exclusión, e implica también un estado de saber. Así pues, si no sé todas esas cosas, deben desaparecer. Ya no pienso más en tener éxito, en triunfar, ya no tengo ese espíritu acumulativo que me ayuda a alcanzar la otra orilla. Así pues, cuando he hecho esto, ¿no he descubierto lo que es la meditación? Ya no hay conflicto, ya no hay esfuerzo, ya no hay un espíritu de acumulación. En todas las ocasiones, no solo en un momento dado, la meditación es el proceso de desnudamiento completo de la mente, la limpieza de todo espíritu de acumulación y éxito, ese espíritu que constituye la misma naturaleza del ego, del yo. La práctica de diversos métodos solo refuerza ese yo. Uno puede encubrirlo, puede embellecerlo, pero sigue siguiendo yo. Así pues, la meditación es la forma de dejar al descubierto todas las actividades del ego. Si usted lo examina con total seriedad, descubrirá que nunca hay un momento cuando la meditación se convierte en un hábito, porque el hábito implica acumulación, y en donde hay acumulación está el proceso del ego que pide más, que reclama una mayor acumulación. Una meditación así se halla dentro del campo de lo conocido y carece de toda importancia, excepto como medio de hipnotizarse a sí mismo. La mente solo puede decir que no sabe, de manera real, no meramente verbal, cuando ha desaparecido mediante la percepción, mediante el conocimiento de sí mismo, todo espíritu de acumulación. La meditación es morir a nuestras acumulaciones, no conseguir un estado de silencio o de calma. En tanto que la mente sea capaz de acumular, siempre habrá un deseo de conseguir más. Y el más exige un sistema, un método, el establecimiento de una autoridad, todo lo cual constituye la actividad propia del ego. Cuando la mente ha visto con claridad esta falacia, permanece en un constante estado de no saber. Entonces esa mente puede recibir aquello que no es mesurable y que solamente se genera momento a momento. Parte 3. La acción en la inacción. Como se indicaba en la introducción, se puede decir que Krishnamurti ofreció un modo singular de respuesta a la pregunta: ¿qué es la acción? Seguidamente se muestran 3 ejemplos de formas de inacción de las que surge la acción. Les precede un paisaje sobre el observar, que resalta la necesidad que todos tenemos de la percepción en las investigaciones y en los procesos psicológicos internos, pues tal percepción es necesaria para evitar una egocéntrica y desequilibrada introspección. Le siguen unos cuantos pensamientos finales con el título Temas frecuentes tratados. Observar. Cuando nos estamos observando no nos aislamos, no nos limitamos, ni nos convertimos en seres egocéntricos, porque nosotros somos el mundo y el mundo es nosotros. Esto es un hecho. Cuando como seres humanos examinamos el contenido total de nuestra conciencia, de nosotros mismos, estamos investigando realmente en el ser humano como una totalidad, ya estemos viviendo en Asia, en Europa o en América. Así pues, no se trata de una actividad egocéntrica, eso tiene que quedar muy claro. Cuando nos estamos observando, no nos estamos volviendo egoístas, haciéndonos cada vez más neuróticos y desequilibrados. Por el contrario, cuando nos observamos, estamos examinando todo el problema humano del sufrimiento, del conflicto y de los horrores que el hombre se ha infligido a sí mismo y a los demás.
Es muy importante comprender este hecho, que nosotros somos el mundo y que el mundo es nosotros. Podemos tener peculiaridades superficiales, tendencias superficiales, que sean diferentes, pero básicamente todos los seres humanos de este desagradable mundo padecemos confusión, desorden, violencia, desesperación y angustia. Todos nos encontramos en la misma situación. Por consiguiente, cuando nos observamos estamos observando a los seres humanos. Confío en que esto quede claro y que no convirtamos esta observación en un asunto neurótico, desequilibrado y egoísta, como podría ser la mayoría de la gente. Permanecer con lo que es. Quisiera ver lo que en realidad sucede cuando se produce una gran crisis y la mente se da cuenta de que cualquier tipo de evasión es una proyección en el futuro y permanece con el hecho de la crisis sin actividad de ningún tipo. El hecho de la crisis es inalterable. ¿Puede permanecer la mente con ese hecho inalterable y no evadirse de él? Pongamos un sencillo ejemplo. Me siento iracundo, furioso, porque he encontrado y entregado mi vida a algo y me encuentro con que ha sido traicionado y eso me pone furioso. Esa furia es todo energía, no he influido sobre esa energía. Es una concentración de toda mi energía lo que se expresa en la ira y en la furia. ¿Puedo permanecer con esa ira? ¿No interpretarla, no atacarla, no racionalizarla, simplemente permanecer con ella? ¿Es posible? Mire, lo que quiero es averiguar lo siguiente. Supongamos que se muere mi hijo. No solamente me encuentro desesperado, sino que estoy profundamente trastornado, con una intensa sensación de pérdida, que llamo dolor. Mi respuesta instintiva es evadirme, buscar una explicación, hacer algo, pero me doy cuenta de que es en vano y no hago nada. No lo llamo desesperación, dolor o ira, sino que veo que el hecho es lo único, nada más, todo lo demás no es el hecho. ¿Qué sucede entonces? Eso es lo que quiero averiguar. Si permanezco con eso que había llamado desesperación, sin ponerle nombre, sin reconocerla, ni permanezco con ella de manera plena, sin ninguna actividad del pensamiento, ¿qué ocurre? ¿Puedo contemplar el hecho sin ninguna sensación de esperanza o de desesperación? ¿Contemplar toda esa estructura verbal y decidir simplemente ¿soy lo que soy? Creo que entonces se produce algún tipo de acción explosiva. Si puedo permanecer ahí, cuando mi hijo ha muerto, lo cual es un hecho inalterable, irrevocable, y cuando permanezco con eso, que es también un hecho inalterable e irrevocable, ambos hechos se encuentran. ¿Qué sucede entonces? Ante todo hemos de permanecer con el hecho y dejarle que nos lo cuente todo. Digamos que me siento apegado a mi herida psicológica. Me gusta esa herida, me aferro a ella. Constituye para mí un punto de apoyo en el que puedo basar mi dolor. Puedo observar esa herida que recibí de niño y dejar que se desarrolle eternamente, que florezca sin que usted le empuje a ese desarrollo y yo se la impida, la ame, la controle o me aferre a ella. Deje que se desarrolle y que vea lo que sucede. ¿Puede uno permanecer con una ilusión, dejarla que florezca, no preguntarse qué es una ilusión, qué no es una ilusión, cómo me liberaré de ella? ¿No es bueno tener un poco de ilusión? Decir simplemente, sí, veo que estoy viviendo una ilusión creada psicológicamente por el pensamiento y que es totalmente irreal. Mire, este es el hecho. Me siento confundido. El darse cuenta de esa confusión y el permanecer con ella, sin deformarla, sin tratar de superarla, es permanecer en silencio con ella, no esforzarse en que se desaparezca. Conviva con ella en silencio, deje que le hable, usted es parte de ella, ábrase, sea sensible. Ella alcanzará su madurez, florecerá y de ahí surgirá la claridad. ¿Puede la mente permanecer con el hecho? Pero, ¿qué es el hecho? Por favor, escucha atentamente. En el hecho de sufrir, ¿es la palabra la que ha creado ese sentimiento o es un sufrimiento real? ¿Es la mente lo que se enfrenta con el sufrimiento o se enfrenta con lo que llama sufrimiento por culpa de una palabra llamada sufrimiento? La palabra no es la cosa. ¿Es el sufrimiento una palabra o una realidad? Por eso es esencial que descubra si la mente se halla atrapada por las palabras. Las palabras pueden ser una evasión. Así pues, debo descubrir si la mente es capaz de liberarse de la palabra y por tanto es capaz de observar lo que es sin la palabra, porque las palabras desempeñan un papel extraordinariamente importante en nuestra vida. Cristiano, alemán, hombre negro, blanco, y uno se forma una imagen inmediata. Entonces, si no es la palabra la que estimula el sentimiento, ¿puede la mente permanecer con el hecho de ese sentimiento y no evadirse?
Cuando uno lo hace así, acumula una enorme energía que antes se disipaba. Y cuando uno tiene esa energía, entonces, ¿qué es el sufrimiento? ¿Existe realmente el sufrimiento? Cuando la mente permanece completamente con el hecho, y no con la palabra, con el hecho de ese sufrimiento, de gran sufrimiento, sin ningún tipo de evasión, de ahí surge la pasión. ¿Puede la mente observar la herida sin pensar en ningún momento? Quiero devolver el golpe, quiero construir un muro a mi alrededor para que no vuelvan a herirme nunca más, sino que se quede con el hecho y no con la palabra. Entonces usted verá que tiene una gran energía para superarlo. Esa herida ya no existe en absoluto. Hágalo, por favor. El hombre que permanece con lo que es y nunca se aparta de ello no recibe heridas. Lo que es importante es no evadirse, no esforzarse, simplemente permanecer con lo que es. Intente permanecer con el sentimiento de odio, de envidia, de celos, con el veneno de la ambición, porque después de todo, eso es lo que usted tiene en la vida diaria, aunque quiera vivir con amor o con la palabra amor. Cuando usted sienta odio, la necesidad de herir a alguien con un gesto, con una palabra violenta, vea si puede permanecer con ese sentimiento. Puede. Comprobará que resulta simplemente difícil. Su mente no dejará de que quede solo el sentimiento. Llegará envuelto en su recuerdo, en asociaciones, en sus deberes y obligaciones, en su palabrería interminable. Tome una concha marina. Puede observarla, maravillarse ante su delicada belleza sin decir que es hermosa ni preguntarse por el animal que la produjo. Puede observar sin que actúe la mente. Puede vivir con la pasión que hay detrás de la palabra y no con la pasión de la palabra desarrollada. Si le es posible entonces descubrir algo extraordinario, un movimiento más allá de la medida del tiempo, una frescura que desconoce los sofocantes calores. Si usted permanece con un hecho cualquiera, especialmente con el hecho del sufrimiento, y no permite que el pensamiento le dé vueltas y trate de explicarlo, sino que usted se identifica plenamente con él, entonces habrá una energía enorme, y de esa energía surgirá la llamada de la pasión. Quédese con el sufrimiento sin la palabra, sin el deseo de superarlo, de modo que usted lo observa sin observador, sin que haya división entre usted y eso que llama sufrimiento. Porque en el momento en que surja división entre usted, como observador, como pensador, y lo observado, que es el sufrimiento, no solo habrá conflicto, sino deseo de superarlo, de huir de él. Usted ha realizado algo, lo cual es un hecho, y se siente culpable, lo cual también es un hecho, y permanece con eso, se queda con eso como si fuera una joya bastante incómoda, pero que sigue siendo una joya. Cuando usted se queda con eso, empieza a desarrollarse, a florecer, y después se manifiesta plenamente, con todas sus implicaciones de culpa, con sus sutilezas y su escondrijo. Es como una flor resplandeciendo. Por lo general, en nuestras relaciones nos sentimos apegados a una persona. ¿Podemos permanecer con el hecho de que estamos apegados y simplemente observarlo? Así permitimos que toda la naturaleza del apego se revuele por sí misma. Y dejamos que lo que uno observa cuente su propia historia en vez de que sea uno quien le cuente lo que debería de ser. Permanecer, estar con el miedo significa no evadirse, no buscar su causa, no racionalizarlo o trascenderlo. Permanecer con algo significa eso, como estar contemplando la luna, mirándola simplemente. Cuando uno empieza a darse cuenta sin elección de su interés personal, a permanecer con él, a estudiarlo, a aprender de él, a observar todas sus complejidades, solo entonces puede uno averiguar por sí mismo cuándo es necesario y cuándo es completamente innecesario. Y también observar, permanecer con lo que uno le molesta, con las cosas que le complacen, con las cosas abstractas, con toda la imaginación, con todo cuanto ha generado el cerebro, incluyendo a Dios. ¿Es posible observar y permanecer con todo el proceso del miedo? Por permanecer con él quiero decir observarlo sin la actividad del pensamiento que interfiere en la observación. Cuando uno es codicioso o cuando tiene envidia, ¿es esa envidia diferente de uno? ¿O es uno la envidia? Por supuesto que lo es. Pero cuando existe una división entre la envidia y uno, entonces lo que uno quiere hacer con ella es controlarla, dominarla o ceder ante ella, o lo que sea. Y cuando hay una división entre uno y esa cualidad, tiene que haber conflicto. Pero la realidad es que uno es la envidia. Eso es un hecho, no está separado de ella. Uno no está separado de su cara, de su nombre, de su cuenta bancaria, de sus valores, de sus experiencias ni de sus conocimientos. Así pues, cuando uno se da cuenta de esta verdad, de que no está separado de lo que siente, de lo que desea,
busca o teme, entonces no hay conflicto. Por lo tanto, uno permanece con eso, no se evade, uno es eso y por consiguiente hay una enorme energía para observarlo. Uno permanece con eso como si estuviera sosteniendo en su mano una joya preciosa, la observa, la estudia, la considera y ahí surge una sensación de liberación y de libertad. Hay un final para el sufrimiento. Si uno permanece totalmente con él, si lo abraza como lo haría con un niño queridísimo, si lo aloja en su propio corazón, en su cerebro, si permanece con él. Pero veremos que esto es extraordinariamente difícil, porque estamos tan condicionados que la reacción instintiva es evadirse. Pero si podemos permanecer con el sufrimiento, veremos que tiene un final total y absoluto, lo cual no quiere decir que usted se vuelva insensible a él. Las preguntas fundamentales no tienen respuestas. Estamos acostumbrados a pensar en función del tiempo para llegar a ser algo. Al encontrarnos confundidos, sufriendo y sin amor, llenos de la amargura, de la frustración en la continuidad de la lucha por llegar a ser algo, decimos: debo tener tiempo para librarme de todo esto, pero nunca nos preguntamos: ¿puedo librarme no con el tiempo, sino inmediatamente? Siempre es necesario hacerse preguntas fundamentales, pero sin buscar nunca respuestas, porque para esas preguntas no existen respuestas. En sí misma la pregunta, con su profundidad y claridad, constituye su propia respuesta. Lo conocido está constituido por las cosas que usted ha aprendido y que le han enseñado por su deseo de llegar a ser primer ministro, rico o lo que sea. ¿Puede la mente, que es el resultado de lo conocido, hacer algo más que moverse siempre en el terreno de lo conocido? ¿Puede este movimiento en el terreno de lo conocido finalizar sin ningún motivo? Porque si hay un motivo, eso también es lo conocido. Mientras lo conocido se mueve en sus propios terrenos, es seguro que la mente le será imposible conocer lo desconocido. Entonces, ¿puede el movimiento de lo conocido finalizar? He ahí el problema. Si usted realmente se formula esa pregunta, sin esforzarse por encontrar una respuesta, sin querer llegar a algún sitio, y si usted lo hace en serio porque es una pregunta fundamental para usted, entonces comprobará que el movimiento de lo conocido finaliza. Eso es todo. Con la cesación de la muerte y de la mente con lo conocido, con su liberación del movimiento de lo conocido, aparece lo incognoscible, lo inconmensurable, y en ello hay éxtasis, hay dicha. Hay que hacerse preguntas y no buscar respuestas, porque las respuestas están invariablemente de acuerdo con su condicionamiento. Y para romper ese condicionamiento hay que preguntar sin buscar respuestas. Creo que es muy importante plantearse preguntas fundamentales e insistir en ellas sin esforzarse por buscar una respuesta. Porque cuanto más se insiste en hacerse esas preguntas, en requerirlas, en investigarlas, más despierta y aguda se volverá la mente. Todo intento de mejorarse a sí mismo es el resultado del condicionamiento. ¿Puede la mente quedar completamente libre de tal condicionamiento? Si uno se hace realmente esa pregunta a sí mismo con toda atención, sin buscar una respuesta, entonces descubrirá lo correcto, lo cual no es que sea posible o imposible, sino que sucede algo completamente diferente. Al darnos cuenta de que la mente es mecánica, la reacción es: ¿cómo voy a pararla? Haciéndose esta pregunta, la mente sigue siendo mecánica, es decir, yo quiero un resultado, existe un medio, quiero utilizarlo. ¿Qué ha sucedido? El cómo es la respuesta de la mente mecánica, la respuesta de lo viejo. Hay dos estados distintos de la mente. Uno busca el cómo y el otro investiga y no persigue resultados. Solo la mente que investiga nos servirá de algo. ¿Está investigando realmente la mente para averiguar si puede ponerse fin a la mente mecánica? ¿Es posible? ¿Se ha planteado esta pregunta? Si lo ha hecho, ¿cuál es el motivo, la intención o el propósito? Eso es muy importante. Si uno se ha formulado esta pregunta tratando de conseguir un resultado del que uno es consciente, entonces habrá vuelto nuevamente al proceso mecánico. Si uno se hace la pregunta realmente sin la intención de averiguar lo que pueda suceder, si lo que hace es investigar, verá que la mente no está buscando un resultado, está a la espera de una respuesta. La mente no está especulando sobre la respuesta, no está deseándola, no está ambicionándola, está simplemente a la espera. Observe esto. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es su reacción? Su reacción inmediata es pensar, encontrar, buscar, conseguir un argumento inteligente para responder. Es decir, usted no contesta, sino que reacciona y ofrece razonamientos. En otras palabras, busca una respuesta. Si quiere averiguar la contestación en una pregunta, a menos que espere, la reacción será mecánica. Es decir, la mente que aguarda a que llegue una respuesta no es mecánica, porque la respuesta es algo que usted desconoce, mientras que la respuesta que conoce es mecánica.
Pero si usted se plantea la cuestión y espera a la respuesta, verá que su mente se encuentra en un estado completamente diferente. La espera es más importante que la respuesta. Entonces la mente ya no es mecánica, está en un proceso completamente distinto. Algo completamente diferente se produce sin que haya sido invitado. Solo la mente que ha acumulado conocimiento y se haya aferrada a él, tiene sufrimientos. No ocurre lo mismo con la mente sensible, con la mente que indaga, tampoco con la mente que duda y pregunta. Una mente así se hace una pregunta porque hacerlo sin buscar respuesta es algo maravilloso, porque entonces la pregunta se aclara, empieza a abrir las puertas y ventanas de la mente, y así mediante la duda, la observación y la escucha, se vuelve la mente extraordinariamente sensible. Para las preguntas fundamentales no hay respuestas absolutas como sí o no. Lo importante es hacer una pregunta fundamental, no descubrir la respuesta. Y si somos capaces de observar esa pregunta sin buscar una respuesta, entonces esa misma observación de lo fundamental proporcionará comprensión. No existe respuesta a ningún problema, solo hay comprensión del problema. Hay que preguntar que simplemente es pregunta. No esforzarse por hallar una respuesta. Ese mismo preguntar abre la puerta, a través de la cual podremos averiguar, mirar, observar y escuchar. Si hacemos una pregunta sin desear una respuesta, encontraremos la respuesta. Pero si hacemos la pregunta confiando en encontrar la respuesta, esa pregunta estará de acuerdo con nuestro condicionamiento. ¿Es posible vivir en este mundo con todas sus complicaciones sin que haya el más mínimo conflicto? Usted ha colocado esta pregunta en su cabeza, deje que se quede ahí y vea qué suceda. La belleza de no saber. Como tememos la muerte, vamos al médico, probamos nuevos remedios, nuevas medicinas y de este modo tal vez podamos vivir otros 20 o 30 años más. Pero inevitablemente la muerte está a la vuelta de la esquina y para afrontar ese hecho, afrontarlo, no pensar en él, se requiere una mente que haya muerto al pasado, una mente que se encuentre en la verdad, en un estado de saber. En cuanto pensamos en ella con esperanza o con desesperación, volveremos a encontrarnos dentro del dominio del tiempo y del miedo. Pasar por esa extrañísima experiencia del morir, no en el último momento de la muerte física, cuando uno se queda inconsciente o la mente está apagada, debilitada por la enfermedad, las drogas o un accidente, sino morir a todo el tiempo pasado, con plena conciencia, con plena vitalidad y percepción, eso, sin duda alguna, crea una mente que se encuentra en un estado de no saber y por consiguiente de meditación. Si a usted le hacen una pregunta y desconoce la respuesta, por carecer de referente en la memoria, y si es capaz de contestar sinceramente que no lo sabe, entonces ese estado de no saber constituye el primer paso de la indagación real de lo desconocido. Así que si veo la veracidad de eso y realmente rechazo todas las respuestas, lo que solo es posible cuando existe esa infinita humildad del no saber, entonces, ¿cuál es el estado de la mente? ¿Cuál es el estado de la mente que dice, no sé si hay Dios o si existe el amor? Es decir, cuando no hay respuesta de la memoria, ese estado en el que la mente dice que no sabe no es negación. La mente ha detenido por completo la búsqueda, ha cesado en todas sus actividades, pues ha visto que toda actividad que surja de lo conocido es busca de lo llamado desconocido, no es más que una proyección desde lo conocido. Así pues, el estado de la mente que es capaz de decir que no sabe es el único estado en el que se puede descubrir algo. ¿Podrá experimentar algo que no sea para acumularlo? El hombre que dice que sabe y cuya mente está repleta de informaciones y de conocimientos enciclopédicos, lo encontrará extremadamente arduo. Cuando la mente rechaza por completo todo el conocimiento que ha adquirido, cuando para ella ya no exista Buda, ni Cristo, ni maestros, ni instructores, ni religiones, ni citas, cuando se encuentra completamente sola, incontaminada, lo que significa que la actividad mental de lo conocido se ha acabado, solamente entonces existirá la posibilidad de un cambio fundamental, de una tremenda revolución. Solo la mente que es capaz de permanecer en un estado de no saber, no como una afirmación meramente verbal, sino como un hecho real, se encuentra libre para descubrir la realidad, pero encontrarse en total estado es difícil porque nos avergonzamos de no saber. El conocimiento nos proporciona fortaleza, importancia, un centro en torno al cual el ego puede estar activo. La mente que no apela al conocimiento, que no vive de la memoria, que se ha vaciado totalmente del pasado, que muere a toda forma de acumulación momento a momento, solo una mente así puede permanecer en un estado de no saber. El hombre que se comprende a sí mismo no busca nada,
Su mente es ilimitada, sin deseos, y en esa mente puede realizarse lo inconmensurable. ¿Qué es el amor? No lo sabemos. ¿Es ese estado de no saber amor? La mente que vive en un estado de no saber es una mente libre. Una mente que vive en lo conocido está siempre aprisionada. ¿Puede decir la mente no sé? Lo que significa que el ayer ha terminado. La prisión es el conocimiento de la continuidad. No estoy en contra de la acumulación de conocimientos, pero estamos tratando de averiguar qué es el acto del aprender. La mente solo aprende cuando se encuentra en un estado de no saber. Cuando no sé, estoy aprendiendo. ¿Puede la mente liberarse de lo conocido, del pasado, de toda traición, de todo conocimiento? Cuando esto sucede, ¿no se encuentra la mente en un estado de no saber? Cuando se ha liberado de lo conocido, ¿no es capaz de comprender o de experimentar lo desconocido que es la muerte? ¿Puede liberarse la mente de ese vivo deseo de sentirse segura? Ciertamente podrá hacerlo, pero solo cuando esté completamente insegura. Pero no insegura como oposición a la seguridad, sino cuando se encuentra en un estado de no saber y de no buscar. Después de todo, uno no podrá encontrar nada nuevo mientras su mente se encuentre cargada con lo viejo, con todas las creencias, miedos y compulsiones ocultas que motivan esa búsqueda de seguridad. Temas frecuentes tratados. El miedo a la muerte solo cesará cuando lo desconocido entre en su corazón. La vida es lo desconocido, como la muerte es lo desconocido, y como la verdad es lo desconocido. Para llegar a lo más profundo de lo interno, también ha de comprender lo externo. Cuanto mejor comprenda lo externo, no simplemente la distancia de aquí a la luna, el conocimiento tecnológico, sino las actividades de la sociedad, de las naciones, de las guerras, del odio existente, mejor podrá profundizar en lo interno, y esa profundidad no tiene límite. Cuando me comprendo, le comprendo a usted, y de esa comprensión surge el amor. Cuando la mente ve lo que es falso, lo rechaza por completo, aún sin saber lo que es verdadero. Si usted ya sabe lo que es verdadero, entonces está haciendo un simple intercambio entre lo que considera que es falso por lo que imagina que es verdadero. No existe renunciación si usted sabe lo que va a conseguir a cambio. Solo hay renunciación cuando usted deja algo sin saber lo que va a suceder. Cuando toda la mente, incluyendo el cerebro, se vacía de lo conocido, entonces usted utilizará lo conocido cuando sea necesario, pero actuando siempre desde lo desconocido, desde esa mente que está libre de lo conocido. Solo cuando no sé lo que es Dios, hay Dios. La bondad es la desaparición de aquello que no es bueno. Hay una gran inseguridad al tratar de llegar a ser algo, mientras que si no se trata de llegar a ser nada, que es permanecer completamente en ese vacío, eso de ser nada, y eso hay por lo tanto una completa seguridad. Estar libre del mañana es vivir solo en un presente activo. Estar dispuestos a no dejar que nada suceda en la mente, eso es la suprema inteligencia. La liberación de lo conocido solo puede tener lugar cuando se ha observado todo el fenómeno de trabajar en el campo de lo conocido. ¿Qué sucede cuando no hay soledad, cuando hay una completa autosuficiencia, cuando no hay dependencia? ¿Entienden? ¿Qué sucede cuando no hay dependencia? Yo la amo, pero quizá usted no me ame. Yo la amo, es suficiente. No necesito que me responda que me ama, eso no me preocupa. Al igual que una flor que está ahí para que usted la mire, la huela, para que se vea su belleza, la flor no pide que la amemos, simplemente está ahí. Por consiguiente, su relación con todo. En ese estado de autosuficiencia, no en el mal sentido, sino con la gran profundidad y belleza de la suficiencia, no hay soledad, no hay ambición, eso es realmente amor. Por lo tanto, el amor está relacionado con la naturaleza. Si usted la quiere, ella está ahí. Si no la quiere, no importa. En eso estriba su belleza. Si amo a mi esposa, he de amar también a todo el mundo. Cuando uno ama realmente, entonces el placer, el sexo y todo lo demás tienen una cualidad diferente. Uno solo puede conocerse a sí mismo cuando se despreocupa, cuando deja de calcular, de proteger, de intentar constantemente dirigir, transformar, someter, controlar, cuando se ve a sí mismo sin expectativas, o sea, cuando la mente no tiene ninguna concepción previa sobre sí misma, cuando la mente está abierta, cuando no está preparada para encontrarse con lo desconocido. Apéndice. Después de la muerte de Krishnamurti, siguen funcionando en la India, Estados Unidos e Inglaterra las escuelas que continúan con el enfoque educativo que él promovió.
La escuela de Brookwood Park, en Inglaterra, es mixta e internacional, con regímenes de internado y ofrece formación de grado medio y superior para jóvenes de 14 a 24 años. El Centro Krishnamurti ofrece alojamiento para huéspedes adultos que deseen estudiar las obras de Krishnamurti en un ambiente tranquilo, ya sea en estancias de un día, de fines de semana o de semanas completas. La Krishnamurti Foundation Trust conserva los archivos de Krishnamurti y distribuye libros, cassettes y videos. Se pueden obtener más información en sus direcciones.